Muchas gracias. Buen día, buenas tardes, buenas noches a todos. Espero que estén muy bien. Gracias por su atención. Hoy hablaremos de herramientas tecnológicas para la prevención del soborno y la corrupción. Hablaremos puntualmente sobre un caso de uso en el caso de soborno. Asimismo, dejaremos unos minutos hacia el final para el bloque de preguntas y respuestas. Pueden hacer sus preguntas ahí en el chat que yo hacia el final los estaré leyendo. Bien, para presentarme, bueno, tengo un poco más de 20 años de experiencia en los temas de consultoría, auditoría y docencia, como en la parte de fraude y antisoborno que vengo dictando en EALDE Business School. Hay que tener presente que la ley no inhibe el delito, con lo cual, por más que se pueda tener alguna ley en torno a los temas de soborno o obligación de aplicación de un sistema de gestión antisoborno, pues esto no inhibe el delito. Con lo cual nos toca realizar muchas acciones para poder contener este tipo de delito. Tener presente que en el tema de soborno hay muchas variaciones, muchas formas de cómo esto se va a estar realizando y tener presente que el soborno es un medio o es un tipo de corrupción. Voy mostrando el entorno en el cual vamos a desarrollar nuestros casos de uso. Hoy por hoy, todas las entidades dentro de una organización están realizando un trabajo remoto y muchos de lo que estamos aquí lo estamos haciendo de esa manera, de alguna manera también híbrida, o sea, presencial y remoto, para lo cual existen unas entidades en una organización. Hay que entender que por un lado tenemos un usuario. Por un lado tenemos un dispositivo final, llamémosles endpoint, que puede ser una tablet, un celular, un smartphone, una laptop, una workstation, que van a permitir al usuario poder conectarse a través de una línea de comunicación, a través de una página web que tiene una empresa y que pueden tener acceso a datos, ¿no? Que pueden estar en premisa, o sea, dentro del centro de datos, o que puede estar en algún servicio de nube, ¿no? ¿De acuerdo? Esto es lo que ahorita se puede representar como entidades. Hay que reconocer que se busca mucho también la movilidad empresarial, que el usuario puede estar trabajando en cualquier parte, con lo cual tiene que estar sujeto a todas las restricciones que se deben definir en torno a la parte de su acceso a la organización. También hay que ver que en algunos componentes se van a estar aplicando una red privada virtual para poder tener acceso a los servicios. Pero esto simplemente es el medio. Ahora, ¿qué es lo que hace este usuario contra estos sistemas? Es lo que vamos a estar viendo nosotros. Otro concepto que hay que tener presente es el triángulo del fraude. Esto es un concepto de Donald Creasy, que básicamente cuando se realiza un fraude, pues cuando existe primero una motivación que puede ser referida a sus propias necesidades o inducida por otras, va a buscar una oportunidad y por último va a razonar si es que puede o no realizarlo, sobre todo aquello que le pueda implicar eh, una oportunidad en la cual no se sienta identificado, con la cual se le denomina repudio. Lo que nosotros tenemos que trabajar esa reducción de oportunidad cuando se realizan o utilizan la infraestructura tecnológica. Es interesante, he visto varios casos de fraude interno de organizaciones.
en la cual pues se van a presentar muchas oportunidades porque las tecnologías, los software, las aplicaciones muy antiguas, muy desordenadas, bueno, ahí hay muchas cosas por analizarla, pero que van a generar un momento de oportunidad para este usuario. También he visto casos de, por aquí ya viene el tema del soborno, que comienzan a estar comprando accesos a estos usuarios, ¿no? Pongamos que una persona gane $300 al mes, pues alguien le va a ofrecer $1000 por prestarle las cuentas, las credenciales, el usuario y clave, por un día, ¿no? $1000, ¿no? Esos casos he visto. Y sobre todo, estos empleados, pues que están, eh, ya saben estas bandas que van a salir de la organización, ya están próximos 3 o 4 días antes, con lo cual son candidatos a que puedan estar prestando sus credenciales y que estas personas puedan inducir o también puedan utilizar estas credenciales para poder hacerse de esta infraestructura y poder manipular. Ahora, ¿qué se logra con esa manipulación? Pues se va a lograr cambiar algunos planes, alguna información, algunos estados que va a beneficiar a, 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 a un tercero, ¿de acuerdo? Y ese tercero pues va a estar buscando sobornar a esta persona. ¿Okay? Hay que tener presente siempre este modelo del triángulo del fraude y reducir las oportunidades que puedan presentar a la infraestructura tecnológica. Entonces, el caso de uso viene por un soborno que realiza una persona, ya sea interna o externa de la organización, hacia a alguien interno para que pueda cometer un fraude interno sobre la tecnología de información. Pueden haber otros casos de uso, sí, con lo cual hay que desarrollarlos para poder aplicar la solución que se corresponda. Hay casos de soborno que van a estar cambiando la voluntad de la persona en una decisión. Ahí no necesariamente va a involucrar la infraestructura tecnológica, pues ahí ya entran otros componentes como la fiscalía o la policía para poder hacer levantamiento de información. Pero en este caso vamos a desarrollar este caso de uso de un soborno a través del fraude interno y que van a estar involucradas las tecnologías de la información. ¿De acuerdo? La ISO 37001-2016 habla y es un sistema de gestión antisoborno, la cual busca prevenir, detectar y enfrentar. Prevenir de manera organizacional a través del establecimiento de políticas, sobre todo la política antisoborno. La política va a representar eh, lo que la organización busca del tema en los temas de soborno. Lo interesante es que este documento debe ser lo más descriptivo posible para que se visualice las partes de roles y responsabilidades, ¿de acuerdo? Lo que he visto, por lo general, que es un documento sin ningún sentido, muy en alto nivel, que no se entiende y con la cual las personas pues no se sienten afectas de sus obligaciones, ¿de acuerdo? Entonces, esta parte es importante porque también es una medida legal, dado que ante un evento de soborno, pues las empresas pueden empezar todo un proceso de desafiliación del empleado, con lo cual debe seguir el debido proceso para evitar alguna contingencia laboral, dado que el empleado despedido puede denunciar a la empresa por despido arbitrario. Si no tenemos las evidencias, las políticas que respaldan nuestras acciones y la cual el usuario haya tenido conocimiento y aceptación, pues no vamos a poder hacer nada de la manera debida. Entonces, esto es lo que determina el comportamiento que debe de tener las personas dentro de la organización.
con lo cual el siguiente componente viene a detectar. Y aquí vamos a estar usando la parte de la infraestructura tecnológica a través de las aplicaciones. Es necesario tener todo un esquema de detección del comportamiento que tenga que ver o que realiza el usuario dentro de sus funciones, y si sale fuera de sus funciones, pues va a estar amparado dentro de la política, con lo cual la parte de detección va a soltar o dar una evidencia o un reporte de este mal accionar que tiene este empleado. Con lo cual, a partir de estas evidencias y detectar su posible accionar, bueno, también la idea es que se haga una detección temprana, porque así se aminora cualquier impacto que pudieran estar afectando al buen ejercicio de los procesos. Con lo cual, en la parte de enfrentar, a partir de estas evidencias, pues el área legal va a iniciar todo un procedimiento mínimo administrativo y luego puede seguir un proceso civil o penal, ¿no? Cuando digo administrativo, aplicar las sanciones debidas dentro del marco legal en torno al trabajo. Es importante tener claro estos tres esquemas, tener claro que no solamente con la tecnología basta, sino que también se necesita un componente organizacional y que se tome las medidas correctas para tomar estas evidencias y que estas evidencias el área legal lo pueda utilizar dentro del marco legal existente en cada uno de nuestros países. He visto situaciones en las cuales se busca una evidencia en la infraestructura tecnológica ya en un momento posterior, con lo cual el denunciado puede argumentar que esa evidencia ha sido contaminada para afectarlo. Entonces, hay que tener cuidado y que el área legal debe determinar todo el protocolo para la recolección correcta de estas evidencias, dado que la organización puede llevar a una sanción administrativa y luego civil o un tema penal según la gravedad del caso. A partir de esta parte de infraestructura tecnológica, vamos a hablar de tres grandes componentes. Una que tiene que ver con la gestión de los activos, y esta parte es la parte más débil que existe dentro de la infraestructura tecnológica, porque usualmente no se hace una correcta gestión de los activos que tiene la organización, con lo cual el usuario se ve beneficiado porque simplemente la organización no es consciente de todos los activos que tiene la organización, con lo cual el usuario va a buscar saltos entre ellas, algunos vacíos, algunas falencias que tienen estas aplicaciones, sobre todo aplicaciones muy antiguas que no se le dan mantenimiento, no se le hace revisión, y que esta parte pues usualmente no se toma en consideración. De hecho, cuando hablábamos de modelo de sistema de gestión antisoborno, dentro del máster que mencionábamos al inicio, pues se hace un hincapié en la importancia de tener una correcta gestión de activos. Esto lo desarrollaremos hacia el final y hablaremos de la segregación de funciones y el monitoreo de actividades. Aquí ya es un componente muy tecnológico, aún tener presente que aun cuando hablamos de herramientas, es necesario que se determinen correctamente los procesos que van a estar administrando estas tecnologías y también las capacitaciones que tengan estas personas que van a desarrollar estos procesos y que vayan a permitir un correcto uso de las aplicaciones, ¿de acuerdo? Cuando he realizado, por ejemplo, labores de auditoría sobre estas tecnologías, las tecnologías van a ser tan buenas según los procesos que la gestionen. Y los procesos van a ser tan buenos en la medida en que las personas estén capacitadas, estén realizando las labores que corresponden. Si no, pues todo esto, por más inversiones que ustedes puedan realizar, las tecnologías no lo van a realizar de esa manera correcta. Con lo cual, aun cuando yo esté en un nivel mucho de gestión,
me tengo que asegurar que estas personas estén realizando estos procesos de la mejor manera para que las tecnologías puedan funcionar. Con lo cual, un modelo de auditoría, auditoría tecnológica o una auditoría funcional, ayuda a que esto se pueda realizar. Regresando a nuestro modelo de entidades, ¿de acuerdo? No existe una tecnología que haga toda. Premisa. No existe. No, si alguien les vende, eso no existe. Eso es una propuesta de valor que siempre he visto en varios fabricantes. Compra mi tecnología, 3 clics, se despliega y ya te soluciona. Pues esto no es así, ¿de acuerdo? Hay que tener un claro conocimiento de lo que son las entidades dentro de mi organización, reconocerlas, y por eso viene la parte de la gestión de activos para reconocer qué activos estoy utilizando, dónde está mi usuario, cómo se está conectando mi usuario, qué dispositivo final está usando, si es un dispositivo entregado por la organización o es un dispositivo utilizado por él, ¿no? Los famosos billón. Con lo cual, aun cuando se tenga una facilidad en el tipo de recurso, pues esas facilidades en el tiempo generan complicaciones, dado que si es un dispositivo personal que tiene el usuario, pues la organización no va a poder aplicar más controles porque es un dispositivo personal y no voy a poder realizar algún tipo de instalación. Mientras que la organización, si entrega un dispositivo, vamos a poder aplicar todas las medidas que sean necesarias a un concepto que se llama endpoint blindado, ¿no? como un tanque. Entonces, este endpoint blindado va a ser tan inteligente que va inclusive detectar el comportamiento del usuario y poder bloquearse o hasta apagarse, porque considera que el accionar del usuario pues es muy riesgoso para las operaciones de la empresa. Este concepto lo que busca es abarcar o sacar más componentes de seguridad que existen en los centros de datos y en aplicaciones y también considerarlo dentro de los dispositivos finales, incluyendo también a los smartphones que la organización puede estar entregando. Entonces, segunda premisa es que estos endpoints sean entregados por la organización porque van a poder gestionarlos y que podemos llegar a un concepto de un endpoint blindado. Luego tenemos aplicaciones web, aplicaciones desarrolladas por la organización o alquiladas a otras empresas como un tipo SaaS, como esta que estamos usando de videoconferencia, como GoToMeeting. Aplicaciones como la que estoy usando de PowerPoint desarrolladas por otra o que yo desarrollo a medida de una aplicación. Con lo cual, es necesario también tener un esquema de desarrollo seguro de estas aplicaciones, porque también hay algunos desarrolladores que pueden generar algunas vulnerabilidades, huecos, backdoors, que algunos usuarios se pueden estar aprovechando para cometer algún tipo de fraude. Y detrás van a estar los datos que se van a estar manipulando, se van a estar accediendo o cambiando, eliminando, ¿no? Y ahí también hay que tener presente que en algunos países tienen alguna ley en temas de delitos informáticos o han aplicado o han aprobado legislación en torno a la ley de cibercrimen o más bueno, el convenio de cibercriminalidad o también el convenio más conocido como convenio de Budapest. Con lo cual, estas actividades pueden estar del fraude yendo a eliminar, borrar, porque va a beneficiar a una competencia, ¿no? Que en algunos casos he visto que en el fraude interno, competencia de una organización puede inseminar a un empleado foráneo contratado por sí mismo para que pueda espiar o espiar para sacar
secretos, propiedad intelectual, sustraer datos o eliminar datos, ¿no? Ya esto entra en un tema fuera del tema administrativo como civil o penal y que las organizaciones deben tener todo un protocolo orientado para poder responder a estos temas de delitos informáticos. ¿Ok? Y aquí empiezan las tecnologías. Esto es lo mínimo, no necesariamente es lo máximo, es lo mínimo que nosotros deberíamos estar contemplando, ¿no? Y ya son tecnologías que llevan muchos años en el mercado, no es algo que recién están apareciendo. Empecemos con la base de datos. Existe tecnología de firewall de base de datos, los DDF en su sigla de inglés por si requieren buscar más información. Gestión de identidades y accesos es una tecnología muy antigua, pero que hoy por hoy sigue tomando mucha importancia, sobre todo porque las organizaciones tienen muchas aplicaciones, tanto on-premise y en cloud, y también hay tecnología de gestión de cuentas privilegiadas, los famosos PAN. A nivel de endpoint, tenemos la parte de prevención de fuga de información, los DLP, y también tenemos el concepto de UBA, análisis de comportamiento de usuario, que es lo que les hablaba, que estas tecnologías, bueno, aparte de los temas de firewall, antivirus, anti-X que pudieran haber en los endpoints, hay que agregar estas tecnologías. Por eso que es importante que estos dispositivos sean propios de la organización para que se puedan implementar estas tecnologías, que son agentes que van a estar monitoreando constantemente estas aplicaciones. También hay que recordar que estas tecnologías pueden estar agregando un impacto al rendimiento del computador, con lo cual ese computador habría que especificarlo por el tipo de usuario que va a estar accesando, uno, y que eso puede determinar un hardware más robusto para que estas tecnologías no puedan impactar en el rendimiento del computador. El usuario astutamente va a decir, estas aplicaciones han vuelto más lenta mi máquina, con lo cual no puedo hacer mi trabajo y con lo cual me voy a demorar, ¿no? Entonces, ¿quiere que haga más mi trabajo? Pues quita estas aplicaciones, con lo cual se ven vulnerables la organización porque esta persona puede estar tomando a una acción indebida. Esto entra en el concepto de lo que se llama cero confianza, un modelo de arquitectura en la cual siempre hay que estar revisando, validando las acciones que realiza el usuario, con lo cual nos va a ayudar a tener una acción preventiva y que en el momento que esta persona vaya a estar tomando alguna acción indebida, pues simplemente nosotros vamos a poder reaccionar y aplicando las tecnologías adecuadas, pues la tecnología puede tomar ya una acción de bloqueo automático, reporta, el usuario va a tener que justificar y pues entrarán áreas de investigación para ver ese comportamiento. Y por último, las herramientas de correlación de eventos que, bueno, van a estar administrando los eventos que puedan ocurrir en todas estas eh, eh, aplicaciones, herramientas y el usuario, ¿no? Como digo, estas son algunas que pudieran estar ayudándonos en los temas de fraude interno. Vamos a desarrollar unas por unas. Vamos a ver el tema del firewall de base de datos. Su principal característica encriptación del contenido. Hay en contenido muy específico que se necesita encriptar, no necesariamente toda la base de datos, porque esto puede afectar el rendimiento que se necesita para atender una aplicación en demanda. El contenido puede ser información sensible, como una propiedad intelectual o algún tipo de dato en específico, como por ejemplo los datos personales, que hoy por hoy campañas de ataques como ransomware buscan de hacerse de eso. De hecho, he visto casos de fraude interno personal
inseminando a algún tipo de ransomware dentro de la organización para que ha sido pagado por alguien y que esto puede empezar una campaña de ataque. Acceso sobre partes de base de datos, con lo cual yo puedo tener acceso simplemente a alguna porción en específica, no a todos. Antiguamente se hablaba del DBA, el todopoderoso, el administrador de la base de datos, que pudiera ver y hacer todo lo que quisiera, pero también hay que tener presente que este DBA es una persona que puede sufrir algún tipo de soborno para cometer un acto. Y también tener presente, aunque no se toma mucho en consideración, el riesgo psicosocial, porque puede ser que esta persona esté sufriendo mucho estrés, mucho cansancio, fastidio, acoso laboral, hostigamiento por parte de su empleador, y pues es un candidato que puede ser susceptible a un acto de soborno. Actualización de la base de datos a través de una aplicación autorizada, con la cual se evita usar líneas de comando o acceso directamente a las a las tablas de la base de datos y tomar alguna acción. También, si se va a usar algún tipo de comando dentro de la base de datos, pues pudiera necesitar que otra persona, una segunda persona, pueda ingresar una clave para que se le autorice, y pues siempre hay una doble compañía, ¿no? Y tener presente, que aun cuando se hiciera eso, ese comando, tener presente que se tenga la capacidad de hacer un rollback, ¿no? De restablecer esas condiciones, porque eso pudiera impactar aun cuando pudiera suceder, que esto ya lo veríamos en los temas de gestión del cambio. Aun cuando el cambio pareciera simple, no olvide de tener un correcto respaldo y capacidad de rollback. De estos temas de base de datos, he visto con mucha facilidad hacer esos trabajos al DBA, y pues bueno, uno debe tener mucho cuidado con su operación. También hay que reconocer que hoy por hoy las organizaciones tienen una alta dependencia de las tecnologías de información, con lo cual el no tener acceso a estos datos pueden afectar el rendimiento de la organización. Luego, a nivel de las aplicaciones, muy aparte que esa aplicación tiene que estar desarrollada correctamente, aun cuando las organizaciones estén aplicando modelos de agilidad tipo DevOps, hay que tener presente que es importante también mantener la parte de la seguridad. Entonces ahí entra en concepto de DevSecOps, con lo cual mínimamente hay que estar haciendo un análisis de vulnerabilidades y revisión de líneas de código para que esta aplicación pueda ser pasada a producción, porque si no puede pasar a producción con una serie de vulnerabilidades que el usuario puede estar aprovechando. Entonces, otra tecnología que vamos a estar hablando es la gestión de entidades y accesos, tanto para la parte de autorización y para la parte de autenticación. Entonces, en la parte de autenticación, hay que tener presente que a veces el usuario dice, es que me han robado mis credenciales, ¿ok? Entonces, si me han robado, ¿qué quiere decir? Que alguien te puso un arma en la cabeza y te dijo, dame tu celular, dame tu billetera y tu usuario y clave. No. Pero entonces, ¿cómo sabes que te han robado las credenciales? Entonces, esto es para cometer repudio en un acto en particular. Con lo cual, nosotros tenemos que asegurar que esa persona es quien dice ser en el proceso de autenticación. Y ahí pues entra tecnologías de multifactor, que puede ser usuario y clave, que puede usar un token o que puede usar un dispositivo biométrico, ¿no? En algunos casos de fraude que he visto, el usuario puede argumentar que el dispositivo token se le ha extraviado y lo puede extraviar, ¿no? Con lo cual, en ese momento se comete el acto de fraude, ¿no? Entonces, y a veces he visto organizaciones que invierten en eso, pero es sobre todo en áreas
muy proclives a partes de fraude interno, pues el usar el token se vuelve muy ineficiente, ¿no? Entonces, luego entramos a la parte de autenticación basada en biométrica. En esa parte hay que tener también, poner el hardware idóneo para eso, no un hardware muy sencillo porque puede soportar una autenticación basada sobre un dedo muerto, ¿no? ¿Qué quiere decir un dedo muerto? Que es aquello que puede tener alguna silicona pegada a la huella del dedo con otra huella de un tercero, ¿no? Con lo cual puede estar asumiendo una identidad y suplantación de ese tipo, ¿no? Con lo cual habría que usar el software de un hardware biométrico certificado que permita mínimamente validar el dedo vivo. Ya si el esquema es más, o el sistema es más sensible, pues buscar otro esquema de biometría más robusta, quizás como lectura de la iris o retina y otras cosas, ¿no? También, dado que se puede tener acceso a muchas aplicaciones, pues ahí entra tecnología de single sign-on que nos permiten administrar las claves, dado que a veces las políticas que hablábamos al inicio pueden exigir un cambio de contraseña de cada 30 días, que sean alfanumérico de más, bueno, de mínimo 14 dígitos y que 6 de ellos no sean repetibles, ¿no? Con lo cual esto lo que va a provocar es que el usuario los escriba en un papel y con lo cual no se está logrando la correcta seguridad que buscamos. Esto con la parte de autenticación. También es importante el aprovisionamiento inmediato, dado que en algún momento el usuario va a entrar a la organización, pues inmediatamente ya tenga los accesos a estas aplicaciones que necesita. En algunos casos he visto que se demoran 15 días y cuando el usuario sea despedido, pues esto puede demorar, he visto casos, 90 días porque pueden haber unas 30, 50 aplicaciones comerciales dentro de la organización, con lo cual se demora mucho en eliminarlas. Entonces, esta tecnología de IAM nos va a permitir el aprovisionamiento y el desaprovisionamiento. También tener consideraciones, casos en el que se está detectando un abuso, un caso de fraude, en la cual automáticamente se tenga que activar el bloqueo de las cuentas. Entonces, esta parte de la conexión con los repositorios me va a permitir que en todo el repositorio se pueda hacer un bloqueo mientras dure la parte de la investigación, como el caso que hablábamos de comportamiento que tenga este usuario, porque si bien es cierto, hay aplicaciones que se pueden usar a través de una lacto de la empresa, pero también pueden ser accesadas por por otros medios, como una lacto personal o un celular personal. Con lo cual, aun cuando por el lado de la lacto empresarial está cerrada, pues también hay que cerrarla por la parte de las aplicaciones. Y tener todo un esquema de autogestión de contraseñas, más allá del simple preguntas de desafío. Luego tenemos la parte de gestión de cuentas privilegiadas. Nos permite, dado que hay credenciales privilegiadas, como son el administrador del dominio o un administrador de una laptop o de algunas aplicaciones en específicos. Entonces, en esto hay que manejar sus credenciales, darles por temporadas para que puedan realizar estas actividades. No es que las tenga permanentemente utilizándolas, pueden ser un usuario común, pero que en ciertas actividades o funciones tengan que tener un escalamiento para poder realizar estas actividades. Con lo cual, todas estas actividades quedan registradas, hay un monitoreo, un análisis en ese momento y revisando el acceso que se está realizando, ya que puede ser de un computador o que lo haga simplemente dentro de la organización. Esto ayuda a complementar porque van a haber cuentas privilegiadas y las cuales a veces no se toman presentes en esto. Agregar
para el tema de roles, se puede usar el modelo de RBAC, Role Based Access Control, en la cual hay que tener toda una estructura de segregación de funciones por roles, y estos roles van a estar manejando las operaciones dentro de esos objetos. Estos objetos van a ser algunas porciones de aplicaciones o comandos que tuvieran estas aplicaciones. Y por último, en esta parte de segregación de funciones, vamos a hablar de Identity Fabric. Esto, dado que la identidad puede estar en premisa o un entorno multinube, es necesario administrarlo desde un solo punto, ya que las empresas, al tener servicios en la nube, pues van a tener que administrar también sus usuarios fuera de su organización. Así que este concepto también es importante tenerlo presente. Para la parte de monitoreo de actividades ya nos estamos enfocando en, bueno, de hecho todos tienen monitoreo de actividades, pero en este punto lo vamos a enfocar al endpoint. Usualmente hablamos de LP, que es una tecnología ya de bastante años, simplemente para administrar dispositivos, ¿no? Que el USB se use o no se use y una serie de cosas particulares. Pero también nos permite aplicar políticas granulares, que si yo soy un usuario de ventas, tengo unas acciones que puedo realizar, como por ejemplo escribir dentro de algunas páginas de redes sociales, pero no puedo copiar información sobre estas aplicaciones, no puedo copiar información a través, por ejemplo, de chats como WhatsApp o Telegram, o que también no puedo subir información por canales como WeTransfer, ¿no? En algunos casos sí lo voy a poder realizar, ¿no? Yo he visto la aplicación de esto en áreas de negocio y en áreas de TI, ¿no? Con los cuales de TI argumentaban que se les estaba deteniendo el trabajo. Con lo cual habría que determinar cuáles acciones o cuáles medios sí estaban posibles y que estos medios sean monitoreados. Si es un medio que no se va a monitorear, pues simplemente es un medio perdido y por ahí puede haber una fuga o un caso proclive para cometer un fraude interno. Ahí viene el tercer punto con el control de flujo de datos, porque yo puedo permitir por dónde pueden fluir estos datos. La idea es que puedan fluir sobre canales de comunicación en las cuales yo tenga la capacidad de monitorear. Si no tengo esa capacidad, pues simplemente esos datos ya los perdí. Y nos da un informe de actividades que este informe lo va a estar utilizando la herramienta de UVA, ya que va a permitir el análisis del comportamiento de usuario, va a tener una integración con el DLP, va a ser una calificación de riesgos en forma automática. Esto porque un usuario que esté trabajando en condiciones normales, pongamos un score de riesgo del 1 al 5, 1 muy bajo y 5 muy alto, entonces en su comportamiento usual puedo yo ver que el usuario está en un nivel 1, pero si comienza a intentar a copiar datos en algo que no debe, porque así dice la política, como el WeTransfer, o mandándolo por WhatsApp o escribiendo porciones dentro de estos repositorios, pues su nivel de riesgo va a estar aumentando, dándoles alertas, y que si en un caso puede llegar a un nivel 4, puede tomar una acción determinada, como por ejemplo bloquear los accesos, hacerle un logoff y que cambiara la contraseña para que sea, o bloquear el uso, ¿de acuerdo? Con lo cual esto se avisa al administrador para que puedan tomar una acción y que esta persona tenga que justificar el por qué ese comportamiento que está en contra de las políticas. Con lo cual, ante un caso de fraude que se puede estar cometiendo, pues se puede estar reduciendo sus consecuencias para la organización. Aquí hay que tener presente que entran otras tecnologías como el CASB, dado que esta tecnología nos va a permitir administrar la parte de autenticación fuera de la red, dado que vamos a estar
conectándonos a través de dispositivos de endpoint hacia aplicaciones en la nube. Estas aplicaciones en la nube pueden ser distintas, cada una puede tener una manera independiente con la cual habría que centralizarlo. Entonces el CASB puede ayudarnos y manejar autenticación en proxy reverso o en forward, dado que en algunos puede ser una parte instalada en el computador, con lo cual el usuario no lo siente, pero en la otra, ¿qué pasa cuando estos dispositivos son usados a través de equipos personales? Entonces, en ese caso, pues también necesitamos un modelo de administración. Probablemente no se tenga acceso a todas las aplicaciones porque se hace un ambiente más inseguro, pero que necesitamos también controlarlos de alguna manera. Esta parte de CASB vamos a estar conectándolo también para la parte de lo que estamos aquí en el modelo del 100. Este 100 va a estar recolectando los logs, los eventos que están ocurriendo en toditos los dispositivos que existen en la infraestructura. La idea es que todos estos equipos tecnológicos estén conectándose con el 100 para enviarles los logs. Obviamente que esta tecnología de 100 tiene que ser lo bastante robusta. Es una tecnología que ya lleva muchos años en el mercado, está basada en políticas que ahorita vamos a ver, y que el CASB en nube vendría a ser como un 100 y que entre ambos deberían haber una comunicación para tener todo un monitoreo de las actividades en forma centralizada. Todos estos eventos, todos estos registros se deben enviar de manera centralizada. Ahora, esta gestión de eventos lo que nos va a dar es consumir los logs de distintas fuentes, de todos los dispositivos informáticos que cuentan con su organización, incluyendo las lactos, deben ser enviadas a esta herramienta. Con lo cual, el éxito va a depender de la parte de la definición de los patrones, ¿no? Estos patrones van a ser algo que nosotros definamos que si un usuario está haciendo un cambio que no debe en una cuenta o un comando de una aplicación, pues me pueda enviar una alerta, ¿no? Esta alerta tiene que ser rápidamente gestionada para que se pueda preguntar al usuario y que justifique esta acción. Y esta también nos ayuda a alertar los comportamientos que van a tener el usuario dentro de la organización. Aquí también entra la tecnología de UEBA, que es una evolución al concepto de UBA. El UBA va muy pegado al tema de la lacto. El UEBA nos va a dar un comportamiento aplicando tecnologías de Machine Learning. Estas tecnologías nos va a permitir encontrar patrones que quizás no nos hemos dado cuenta, ¿no? Este 100 va a ser tan efectivo de los logs que se tenga, de los patrones que se lo configure y que se atienda las alertas de manera inmediata. Pero pueden existir patrones que no se nos está dando cuenta y que puede el usuario estar cometiendo en fracciones de tiempo que quizás nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Como por ejemplo, hacer cambios de 20 centavos de dólar, ¿no? Bueno, quizás no representa nada, pero si eso se viene realizando a distintas cuentas, pues eso va a representar un impacto interesante, ¿no? Sobre todo que quizás alguien no se da cuenta que quizás le falta 20 centavos de dólar, probablemente en mi estado de cuenta, ¿no? Pero que este comportamiento en sumatoria puede representarlo y que las herramientas de UEBA van a ayudar a que los patrones que se definen en el 100
se puedan ser más eficientes. Así que es necesario comprar o adquirir una herramienta de 100 con capacidades de UEBA y que estos puedan ser integrados dentro del modelo que hemos estado viendo, que puedan estar compartiendo con la información de todos. Por último, la gestión de activos, que eso fue lo que hablábamos en la parte de tecnología, que es la parte de gestión de activos, segregación de funciones y la parte del monitoreo. En esta parte de gestión de activos es importante reconocer qué activos son necesarios dentro del proceso de negocio que está ejecutando la organización. Ese proceso que es crítico, ese proceso que va a estar haciendo mucho consumo de tecnología, ese proceso que va a estar mirando los ingresos y egresos, entregando productos y servicios. Entonces, ese proceso tiene una serie de activos o recursos que en modelo de procesos se le denomina, ¿no? Como por ejemplo va a haber una desarrollador, va a haber un proveedor, va a haber un edificio, va a haber un equipo de comunicación, va a haber un sistema operativo, va a haber un servidor, una lacto, una aplicación, va a haber una persona, va a haber datos que se pueden estar alimentando. Con lo cual, estos activos pueden ser susceptibles de vulnerabilidades y amenazas. Estas vulnerabilidades, pues siempre hay que estar gestionándolo bajo un modelo de gestión del riesgo, que en este caso lo estamos trabajando bajo la ISO 31000. Y el modelo de gestión de activos, un modelo es basado en la 27005 o también pueden tener un modelo de gestión de activos físicos basados en la ISO 55000. Esto porque si no conocemos los activos que tenemos, pues simplemente vamos a tener poca capacidad de monitoreo y con la cual ante un proceso legal vamos a estar en mucha deficiencia. Bien, he alcanzado los 40 minutos de presentación, con lo cual, perdón, 50 minutos, y así que paso a la ronda de preguntas y respuestas. Las personas de confianza se convierten en violadores de confianza, así que por más que alguien pueda argumentar que es digno de confianza, hoy por hoy hay que aplicar el concepto de cero confianza porque eso nos puede ser muy dañino para la parte de las organizaciones. ¿Ok? Bueno, voy a empezar a leer las consultas. Pueden realizar sus preguntas que estoy empezando a leer. Daniel Quesada menciona, en esos casos, ¿cómo debe proceder la víctima? Por favor, si me ayudas, ¿en qué momento, de qué parte del tema me preguntas eso, por favor? Ok, Daniel mismo menciona, los de acoso laboral y hostigamiento sexual para manipular y aceptar la red de corrupción. Ahí hay dos cosas. Y esto lo he visto en casos judicializados en el ámbito penal, ¿no? Cuando, por ejemplo, he visto personas que argumentan que han cometido un fraude interno porque una banda delictiva había secuestrado a su niño y con lo cual le había obligado a que pueda cometer un acto, ¿no? Con lo cual ese acto de soborno simplemente era que metiera un USB en el computador, ese USB estaba conectado a un celular, con lo cual alguien de forma remota tomó control remoto a ese computador y que simplemente hiciera algunas transacciones que más o menos en impacto fueron $1.400.000 y que nadie se dio cuenta de manera informática, sino porque alguien le preguntó qué hacía en su puesto de trabajo, ¿no? Entonces, ahí falló la capacidad de monitoreo porque no se estaba revisando que en el computador de alguien que no estaba conectado, que no estaba en su área de trabajo, alguien estaba haciendo una transacción indebida, por ejemplo, ¿no?
Y en el caso, cuando esta persona, porque el caso fue público, llegó hasta a una audiencia pública en la cual se pudo ver por internet, el juez le preguntó, tú argumentas que alguien secuestró a tu hijo, ¿no? Pero ¿dónde está esa evidencia? ¿Dónde está tu denuncia, ¿no? Tú puedes decir lo que tú quieras, pero ¿dónde está el sustento para eso que lo que tú argumentas? Si no, cualquiera se puede eximir de sus responsabilidades. Fernando, gracias por el comentario. Eli Áviles dice, como abogado para empresas en lo cual me desarrollo actualmente, ¿cómo puedo implementar esto? Pues primero teniendo la parte organizacional, teniendo claramente definido las partes de las políticas que estén claramente definidas, los roles y responsabilidades, tener claro toda la capacidad de monitoreo que se necesita para poder evidenciar el cumplimiento de la política. Y ese monitoreo me debe dar las evidencias que sean necesarias para que nosotros ya en el ámbito de reaccionar, en la parte legal, nosotros podamos tener las evidencias para mínimamente ejecutar un procedimiento administrativo. Ya luego viene un tema civil o penal. ¿Qué tipo de solución recomiendas para hacer análisis forense? Hay dos tipos de perspectivas en el análisis forense, dado que si nosotros lo tomamos sin ningún contexto legal, esa evidencia puede ser tomada como no válida porque puede la persona denunciada argumentar que está contaminada. Así que ese análisis forense debe estar avalado por un esquema legal. Entonces, para que sea legal, tiene que ser tomado por alguien del ámbito policial o fiscal. Ahora, si vas a hacerlo en función para aprender organizacionalmente, ahí hay muchas herramientas de paga, pero si vas a hacerlo para un ámbito legal, pues tienes que tener el protocolo para que exista un cuidado de la evidencia, para que venga el fiscal y la policía tomen esas evidencias y a partir de ahí apliquen la correcta cadena de custodia. Eso sería el actuar, no podrías actuarlo o tomarlo, porque si no, luego legalmente eso no te serviría de nada. Eduardo López, buenas tardes. Con toda mi pregunta, ¿cómo se puede verificar unas transacciones cuando existe algún tipo de fraude en algún tipo de cliente? Esto va a depender de los logs que generen estas aplicaciones. La idea es que estos logs se estén generando de manera completa todas las acciones que se están realizando. La persona, Juan Pérez, entró a la aplicación, utilizó tal comando, ejecutó tal transacción y modificó tal campo. Entonces, esa acción debe estar registrada en ese log. Si no la tienen, tienen que modificarla y ese log debe pasar a este correlador para que cuando nosotros en el patrón definamos que este tipo de acción que pasa de un umbral se pueda estar alertando. Estoy leyendo. Si tienen alguna pregunta más, todavía me quedan unos minutos. El correlador de eventos no va a ser magia. Tenga presente eso. Va a depender de los logs que se tengan dentro de la organización. Con lo cual, si ustedes no tienen bien configurado esta parte de los logs, pues simplemente no van a poder hacer nada estas herramientas. Entonces, primero revisemos los logs que se tengan, los campos que necesitamos, y luego tengamos los patrones definidos y que también nosotros podamos hacer el análisis como un componente de UVA. Tengan presente todas estas tecnologías para que puedan ayudarlas en los temas de detección y respuesta ante un acto de fraude interno. Recordar que tampoco existe una herramienta
que realice todo esto. Alguna bibliografía, ahí van a ver en la presentación una serie de herramientas tecnologías y algunos en la parte de abajo que he puesto como en gris, ¿no? Que se habla de Airbag, de Casby, que pueden ustedes estar utilizando como información. Hay que verlo de una manera holística. Bien, muchas gracias a todos. Espero que se encuentre muy bien. Hasta otra oportunidad. Hasta luego.